Hola a todos, una vez más bienvenidos a su canal de Filósofo 777. Antonio Ledesma dijo la siguiente frase: no son las sanciones, es la corrupción. Un artículo de opinión emitido por el exalcalde Antonio Ledesma reza lo siguiente, lleva el título que les acabo de mencionar: no son las sanciones, es la corrupción. Si Maduro se va hoy, pronto, Venezuela podrá producir la gasolina suficiente para el consumo interno. Iremos creando las condiciones para recuperar mercados internacionales que hemos perdido. Baja que no es causada por ninguna sanciones, como lo argumentan los propagandistas del régimen que van de esquina a esquina, cacareando que son las sanciones del imperio la causa de la ruina de Venezuela, pretendiendo ilusamente esconder la verdad, que esa tragedia es la consecuencia de los desenlaces, de las arbitrariedades que desencadenaron los mandos dictatoriales de Chávez y Maduro. Como prueba de responsabilidad de Chávez y Maduro, de todo cuanto ocurre en Venezuela el día de hoy, está el hecho cierto que teniendo un parque refinador de petróleo de los más modernos del mundo, tal como lo dijo el analista David Morán, una verdadera joya de refinación, hoy no podemos producir ni un solo litro de gasolina y tenemos que buscarla en el exterior, pagándola con el oro ensangrentado que sacan del arco minero, mientras que con esa perversa operación le chupan las remesas que con un inmenso sacrificio envían los millones de ciudadanos venezolanos que forman parte de la diáspora a sus familiares que tratan de sobrevivir el vía crucis al que son sometidos dentro del país. La paradoja es múltiple. Primero, somos el país con más reservas probadas de crudo en el mundo y no se producen los barriles mínimos para el consumo nacional. Segundo, tenemos las refinerías más modernas de América Latina, entre ellas las de Amuay, que llegó a calificar como la más importante refinería del mundo, superada por una refinería que hoy en día está en la India. Y esa extraordinaria refinería de Paraguaná no está operativa, porque así lo han dispuesto estos mafiosos. Tercero, mientras en el mundo corre como río crecido desbordado la gasolina, aquí, en Venezuela, someten a millones de venezolanos a las penurias y humillaciones de las largas colas que asombran al mundo, que no entienden cómo puede estar ocurriendo esto en una nación que fue puntera en la explotación petrolera y que colocaba diariamente millones de galones de gasolina reformuladas en la costa este de los Estados Unidos. Cuando nos libremos de esa parranda de asaltantes que han paralizado el parque industrial, el complejo de refinación, que será factible rehabilitar, porque para eso contamos con el talento humano indispensable, que será el contraste con los piratas que han sido colocados en los cargos claves de toda nuestra industria de hidrocarburos, con las consecuencias ya sabidas del desastre que han ocasionado. Las toxinas de la corrupción son las causas de ese descalabro, las verdaderas causas del deterioro de los servicios públicos y del colapso de la cadena de suministros son la corrupción y los dislates que quienes colocaron en cargos claves a sus amigos y a los socios de los que desde esa cúpula se dedicaron a montar los más escandalosos negociados, como por ejemplo la compra con sobreprecio de miles de toneladas de alimentos para que después se pudieran en los puertos del país. Crearon el mamotreto de Pedeval, se otorgaron a empresas de maletín de los amigos de la revolución miles de millones de dólares para importar 170,000 toneladas de alimentos. Eso fue en el año 2010. Nada que ver con ninguna sanciones. De allí que a otros con ese cuento y lloriqueo, acusando al enemigo, recreados en la narrativa de estos estafadores de la fe pública,
que asumieron esos cargos simplemente para desarrollar una gigantesca red de corruptelas. Es necesario recordar que la escasez se disparó en Venezuela en el año 2003 y es la mala cosecha de la desquiciada ley de tierras que dio pie para que desatara esta cacería contra los productores agropecuarios del país. No hay luz, porque los miles de millones de dólares que se destinaron para reparar las turbinas, instalar las termoeléctricas, adquirir plantas eléctricas, se los robaron. ¿Y qué pasó? Que Venezuela está a oscuras. Los falsos revolucionarios muy ricos a expensa del dinero de los venezolanos. Los hospitales están sin equipos y sin medicina, porque también se robaron los dólares dispuestos para comprar equipos e insumos para todos los centros de salud. Esa calamidad de la salud nada tiene que ver con las sanciones. Es la corrupción la razón de ese desmadre. Por eso estimo que todo centavo de dólar que se ponga en las manos de los responsables de la catástrofe humanitaria de Venezuela será más leña para la candela, o sea, más dinero para que ellos se sigan llenando los bolsillos de los malandros que no se paran de saquear a Venezuela. Sería igual que poner en manos de los colectivos gasolina con la idea peregrina de remediar la escasez del combustible. Ya sabemos que con esa gasolina van a seguir incendiando el país. Finalmente, reiteramos nuestra convicción de que la alternativa es seguir con el empeño de salir definitivamente de Nicolás Maduro y de sus mafias. Cuando eso ocurra, será factible iniciar el proceso de reconstrucción de la República, de sus instituciones, y alumbrará de nuevo el sol de esperanza, de la fe y del progreso para todos. Este fue el artículo de opinión escrito por Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, titulado No son las sanciones, es la corrupción. Tras analizar esto, todos los venezolanos sabemos, sin excepción, porque hasta los mismos chavistas maduristas lo saben, que esto no es habladera de paja. Todos los venezolanos sabemos que lo que dice Antonio Ledesma aquí es 100% verdad. El que se quiera meter en la cabeza el mojón mental de que esto es producto de las sanciones está meando fuera del pote MFP. ¿Por qué? Porque es una persona ilusa, que se nota que no tienen el más mínimo sentido de orientación. No sabe lo que es la vida, no conoce absolutamente nada. Está en un frasco. Porque solamente, vuelvo y repito, bastan 2 centímetros de frente para poder entender la miseria en la que el socialismo del siglo XXI nos metió a todos los venezolanos. Y yo creo que al salir de esta pesadilla, si algún desgraciado ser humano pega un grito por ahí a decir y hablar de socialismo, hay que pegarle un cachetadón que le parta esos dientes para hacerle recordar de aquí en adelante lo que fue la pesadilla de pensar en socialismo. Y a los países que nos escuchan, a los países hermanos, que todavía no han vivido la pesadilla del socialismo, ojo Colombia, que a ratos se les mete la idea ilusoria de tratar de buscar el socialismo, vean el reflejo o el espejo de lo que está pasando aquí en Venezuela. Esto no mentiras, esta es realidad. De ser el país más rico del continente a nivel petrolero, pasamos a ser nada. Y a tener que sacar 5 millones, más de 5 millones de venezolanos a subsistir en sus países para que puedan traer dinero a Venezuela, para que puedan mandar dinero a sus familiares a través de las remesas que llegan a las manos de estos desgraciados. Y como siempre, pues, hacen lo que les da la gana. Reciben la remesa a un precio y la pagan del otro, porque ahí no tienen nada que ver las sanciones. Son más de la misma calaña, son la misma basura de gente jodiéndose en los venezolanos. Así que aprendan de esto.
No tienen que caer en un socialismo ridículo y absurdo para despertar. Aprendan de esto. Hasta aquí la información. Les habló como siempre su hermano y amigo Filósofo 777. Si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué esperas? Suscríbete. Regálame un like y como siempre, un abrazo rompe costillas. Déjame tu comentario en la caja de comentarios. Mil bendiciones. ¿Qué opinas de lo que hemos hablado del socialismo? ¿Ya has entendido o no? Espero tu comentario.